con ellos con quienes nosotros debemos actuar. Primeramente, el tema de sensibilización va por el lado de las autoridades para luego pasar a la población, y que la población se sienta identificada, se sienta partícipe de estos planes y que los haga suyos y que permita que no se conviertan precisamente en esos instrumentos que solamente sirven para adornar oficinas. Creo que ese es el rol que nos corresponde para que así se dé una debida articulación también entre estos planes. Hay un tema que es básico y fundamental, que es el fortalecimiento de capacidades para hacer de que estos actores locales se conviertan justamente en quienes van a manejar el ordenamiento territorial en el nivel básico, en la célula básica que corresponde a los ámbitos locales. Y bueno, el otro tema que creo que es básico es el asunto de la descentralización, de una verdadera descentralización, y que esta ley de ordenamiento territorial contemple justamente este concepto de la descentralización. Bien, me voy a disculpar, Omar, me quería plantear. Sí, bueno, ya a modo de conclusión, yo creo que nosotros tenemos una clase tecnócrata que tiene que ordenarse en primer lugar. Nuestra clase tecnócrata no tiene las definiciones claras, porque si nuestra clase tecnócrata no tiene las definiciones claras, va a ser difícil bien orientar a los políticos, ¿no? Creo que no existe planificación, y eso está claro, ¿no? Y si, por ejemplo, decimos nosotros hacemos ordenamiento en el nivel regional, en el nivel local, sin tener una vinculación a lo nacional, creo que no estamos tampoco en la mejor línea, ¿no? Ahí hay un desequilibrio, sinceramente, de raciocinio. Creo que en la normativa, si bien es cierto, sí, tenemos mucha normativa, es cierto, pero la normativa responde todavía a un pensamiento sectorial. Entonces, a veces puede haber un compendio de normas que puede de alguna manera articular sin dar otra norma. Pero lo que hay que comenzar a reflexionar es que necesitamos una normativa que integre los procesos, una normativa que permita un desarrollo con los principios básicos de un modelo, ¿no? En el tema de capacitación creo que queda claro de que las universidades más se han orientado quizás a temas de inversión, de competitividad, ¿no? Pero poco se habla de territorio. Recientemente creo que se están implementando en las universidades algunos programas para poder tener una clase tecnócrata o profesionales ya con una visión mucho más articulada académicamente que permita profesionalizar su actividad posteriormente, ¿no? Creo que también tenemos un sesgo en la capacidad de razonar entre las escalas, entre las distintas escalas, ¿no? Para los geógrafos nos es mucho más fácil, quizás, y es una virtud, pero reflexionar de lo local a lo regional y a lo nacional, y regresar de lo nacional a lo regional y a lo local, es parte de un reto. Es difícil, pero es un reto, ¿no? También tenemos problemas entre reflexionar entre lo urbano y lo rural. Bueno, eso siempre ha sido un paradigma para la geografía y para muchos estudiosos, ¿no? Pero de todas maneras, lo rural y lo urbano son espacios complementarios, ¿no? Se alimentan de una misma matriz, y eso tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que los procesos, los fundamentales procesos de reforma no están marchando de la mejor manera, están marchando en paralelo y debieran ser parte de un gran proceso. La descentralización no está dando, creo, los visos o los resultados necesarios. La regionalización creo que va a quedar, está en espera, ¿no? Y creo que es una de las grandes reformas que debe tener el Perú, ¿no? Porque el modelo departamentalista como estamos, ese es el resultado que tenemos. O sea, si había una reforma era la regionalización, esa era la reforma, pero seguimos en los departamentos, hemos creado burocracia simplemente, y eso hay que ser conscientes. Y el otro tema es que la reforma del Estado, creo que la modernización y la reforma del Estado tiene que marchar finalmente. Eso es fundamental, las competencias, las instituciones accesibles al ciudadano, a la sociedad, ¿no?
Y finalmente quiero regresar a lo que planteé inicialmente. Yo soy sí de los convencidos de que el hombre se forma con un ideal y el ideal se pone adelante, y ese es el que guía a los caballos para poder seguir adelante, ¿no? Y si no, tenemos una visión, creo, y la visión es concreta. Todos vamos a buscar cohesión, integración y sostenibilidad. La pregunta es cómo llegamos a eso a partir de aspectos concretos. Y yo sigo manteniendo que, pensando en un sistema de ciudades fuertes, fortalecidas, con roles, con funciones, ¿no?, van a ser un motor fundamental para desarrollar el espacio urbano y el espacio rural, ¿no? Creo que las redes son claras, y la desarticulación se logra con la articulación, y la articulación viene a través de las comunicaciones viales, aéreas, marítimas y todo eso. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en el tema de la conservación y el patrimonio, yo creo que el uso de los suelos es importantísimo para la construcción del desarrollo del país, ¿no? De eso depende una buena convivencia pacífica entre toda la clase multiétnica que tiene el Perú. Y bueno, creo que esas serían mis conclusiones finales, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a Jennifer Contreras. Buenas tardes con todos. Bueno, sí comparto muchas cosas a las cuales han señalado en la mesa, pero algo sí que debemos tener en cuenta, y como se le manifestaba el día de ayer, es primero comenzar con el primer punto, es determinar la política nacional de lo que es el ordenamiento territorial, o la política nacional como señala el Acuerdo Nacional del Desarrollo Integral del Territorio. Lo que estamos viendo, como ustedes verán en pantalla, es gestión territorial, que se integra todo lo que es recursos humanos, lo que viene a ser el tema financiero, como bien lo trató la persona que me antecedió. Pero más allá de eso es poder definir y poder marcar la cancha. ¿Y a qué me refiero con decir marcar la cancha? Definir la rectoría. Es verdad que existe diversidades de normas, las normas no pueden estar en papeles escritas, depende mucho de la actitud y de la aptitud de los funcionarios. Pero ¿cómo los funcionarios o los servidores pueden responder a normas si es que no se tiene definida la rectoría? Si no se tiene definida realmente quién hace, quién conduce. Sufrimos en el Estado peruano, y les comento el tema, porque como les manifestaba el día de ayer, se viene desarrollando ya 2 años el tema de determinar las competencias y funciones en los 3 niveles de gobierno a través de la Secretaría de Gestión Pública, es que sufrimos de planititis. Por todo tenemos planes de desarrollo concertado, planes de la diversidad biológica, planes urbanos, y a los pobres gobiernos regionales y locales, y con manera de gestión decimos, Dios mío, con tantos planes, ¿en qué momento hacen la ejecución y la administración para poder desarrollar tanta cantidad de planes? Se ha creado bien el Ministerio del Ambiente, y también tiene, por ejemplo, una serie de políticas. La Política Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional de Reciclaje, la Política Nacional, y políticas y políticas y políticas. Entonces, tampoco nos llenemos de tantas políticas y de tantos planes, si es que no marcamos bien la cancha y si no determinamos claramente los conceptos de qué cosa es una competencia, qué competencia es la que le corresponde al nivel nacional, al nivel regional y al nivel local. Entonces son temas en los cuales sí se debería de abordar. Vemos también que el Ministerio de Vivienda viene impulsando un proyecto de ley de desarrollo urbano. Vemos también que el Ministerio del Ambiente viene impulsando un proyecto de ley de ordenamiento territorial, y nos preguntamos, ¿y el CEPLAN? Entonces son temas en los cuales debemos abordar, y como gestión pública se tiene que tomar en cuenta. El determinar las competencias a nivel sectorial, a nivel de poder ejecutivo, no es fácil. Hasta el día de hoy seguimos delimitando competencias, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente. Tenían que salir las matrices de limitación de competencias y asignación de funciones de los 3 niveles de gobierno a nivel sectorial. Solamente hemos podido determinar de un solo ministerio, que es del Ministerio de Trabajo, que ha sido aprobado. ¿Y por qué no se aprueban de los demás ministerios? Porque si no tenemos claras las competencias y las funciones del Ministerio del Ambiente, que es un sector transversal, no se pueden ir aprobando matrices cojas que faltarían de un proceso esencial. Entonces son temas en los cuales se viene avanzando. La reforma, la modernización no es de la noche a la mañana, no es que nos pongamos plazos, porque no es así, es dinámica. Es muy importante que se tenga claro lo que es la política nacional, de lo que es el ordenamiento territorial, bajo el enfoque de gestión territorial de una manera integral. En ese proceso estamos, en ese proceso se queremos encaminar. Sé que se están haciendo muchos esfuerzos
y se debería de articular y coordinar para poder llegar de manera eficiente, ¿no? Como bien explicaba en el tema de los municipios, hacen el cambio de uso del suelo, hacen, a través del consejo municipal pueden cambiar el uso del suelo, entonces no es el tema. Consideramos un tema, una pieza importante del desarrollo de la política, y creo que como presidente del Consejo de Ministros, de manera articulada con todos los sectores, se podría impulsar este tema de la política. Bien, agradecemos a los participantes en esta mesa redonda. Pero permítanme hacer también un comentario último respecto a la segunda ronda, ¿no? Si en la primera no salieron a la luz, ¿no?, preocupaciones relacionadas con lo institucional, con lo normativo, con el fortalecimiento de capacidades, ¿no?, en esta segunda ronda creo que conviene destacar también, ¿no?, los retos relacionados con el financiamiento, ¿no?, con políticas, si se quiere, de mayor peso o categoría ya vinculadas al proceso de descentralización, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a tomar en cuenta justamente para el resumen de la mesa redonda. Pero también el moderador tiene que decir algo, ¿no? En este caso, yo creo que es interesante, ¿no?, es interesante a propósito de esto del financiamiento y de las preocupaciones que hay por la planificación o por los planes, ¿no? Yo creo que hay algo que debemos ya tomarlo en cuenta, ¿no? El vínculo, la articulación que tiene que haber entre plan y presupuesto. Yo creo que ahí es donde hemos tenido una debilidad. El proceso anterior, ¿no?, de planificación siempre mostró esa debilidad. Los planificadores no tenían la culpa, ¿no?, cuando planificaban, y esto no iba de la mano de los presupuestos. Yo creo que en esta temática del ordenamiento del territorio, un plan de ordenamiento bien elaborado debe ir acompañado de su programa de inversión. Yo creo que esa es la única manera de saber cuánto cuesta ordenar un territorio, ¿no? Y de paso, ¿no?, comenzar a ejecutar inversiones de calidad. Yo creo que también el plan de ordenamiento tiene que articularse al Sistema Nacional de Inversión Pública. Es la única manera de asegurar, ¿no?, inversiones de calidad que vayan acorde después con el modelo territorial propuesto, ¿no? Como se darán cuenta, me gusta la planificación, ¿no? Soy planificador y por lo que tengo que lamentar, ¿no?, algunas cosas, el daño que se le hizo a la planificación con la desactivación del sistema y del Instituto Nacional de Planificación. Yo creo que se le hizo daño y lo constatamos, ¿no?, en la forma como se mueve el país, en la forma como navega el país, ¿no? Yo creo que en ese cambio de actitud que se nos ha pedido aquí en la mesa redonda, ese nuevo cambio de actitud debe tomar en cuenta, ¿no?, a la planificación, ser más optimista, ¿no?, con los planes que elaboramos para que, de verdad, volver a hacer de la planificación una verdadera herramienta de gobierno, ¿no? Bueno, ahora sí, invitamos a la doctora Nicole y le agradecemos a los participantes en la mesa redonda. ¿Hay más? Solamente quisiera hacer entrega a cada uno de los panelistas de una clase ambiental de Lima al nombre del Instituto Metropolitano de Planificación, pero esta clase es un símbolo porque se logró gracias al empeño de la arquitecta Gina Chambi articular con todas las instituciones públicas. Todas han participado y han aportado de manera muy integrada los conocimientos y de manera gratuita, y eso ha permitido esta clase. Entonces voy a pedir al equipo de la PCM entregar a cada uno de ustedes, gracias a la generosidad del IMP y el agradecimiento por su trabajo, una clase ambiental de Lima.
y les agradecemos con un fuerte aplauso.